¿Cómo están hoy? Qué bueno poder saludarlos en este día viernes, para algunos todavía de día, para otros de noche. Así que me da gusto poder estar con ustedes nuevamente para compartir un tema más. Hoy vamos a responder a 3 preguntas que, como lo hemos anunciado en el cartelito, son preguntas sumamente importantes y que todos alguna vez nos hicimos esas preguntas o en algún momento nos íbamos a hacer esas preguntas si es que no las hemos hecho antes, y tiene que ver con obviamente 3 asuntos bíblicos. Entonces vamos a orar como siempre para que Dios nos acompañe en el desarrollo de este tema y que Él nos pueda dar luz, entendimiento a lo que vamos a analizar juntos. Así que eh, vamos a hacer entonces esta oración. Querido Padre, te damos gracias porque nos das la oportunidad de encontrarnos una vez más en este lugar para estudiar estas 3 preguntas que sin duda son sumamente valiosas por el hecho de que quizá alguna vez se nos han cruzado en nuestra mente y tu palabra tiene una respuesta bien clara y necesitamos saber cuál es esa respuesta, porque tu palabra tiene una respuesta para todos nuestros interrogantes. Bendice, Señor, a cada uno de los que están entrando en esta página y danos la luz de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, qué lindo, Liliana, que estás aquí. No hace mucho que tuvimos una linda conversación con Liliana y me alegro de que se haya conectado. También Víctor Hugo, como siempre, allí eh, presente para disfrutar de un tema más. Y hay un motivo de gratitud a Dios en esta tarde, y es el hecho de que hoy llegamos al tema número 50. 3 de ellos los presentó mi hijo, así que yo llevo 47. Me faltan 3 más, pero gracias a Dios no ha habido ninguna semana en que hayamos tenido que interrumpir la transmisión de estos eh, eh, dos momentos de estudio, como los martes y los viernes. Y pues es realmente un motivo de agradecimiento a Dios y por el hecho de tenerlos a ustedes, porque si no estuvieran ustedes, allí yo le estaría hablando a la computadora, a la pantalla, ¿no? Así que les agradezco por haberme acompañado. No todos comenzaron escuchando los temas del principio, algunos entraron después, pero todos han podido participar de una buena cantidad de temas que han quedado grabados allí en mi página de Facebook, y qué bueno que ustedes también han estado compartiendo estos temas con sus contactos, porque de eso se trata, no solo estudiarlo nosotros, sino pasárselo a otros para que también los escuchen, para que el beneficio sea más grande, ¿no? Así que gracias por estar ahí. Bueno, entonces vamos a ver esas 3 preguntas. Hay innumerables preguntas, claro, respecto de la Biblia, pero yo he elegido 3. 2 de ellas hace un tiempo las contesté, pero hoy le voy a dedicar un poquito más de textos bíblicos. Vamos a profundizar un poco más, por eso no van a ser más preguntas que 3, porque no quiero extenderme demasiado y porque le quiero dedicar más tiempo a esas 2 preguntas que alguna vez respondí. Y hay una que creo que no le he respondido, que es la tercera. Así que vamos a comenzar entonces por la primera. Patricio, ¿cómo estás, querido amigo? Qué bueno que estás aquí. Bueno, uh, la primera pregunta: ¿por qué existen tantas denominaciones, tantas iglesias, tantos grupos religiosos? Probablemente se hayan hecho ustedes esa pregunta alguna vez.
bueno, voy a responder con más pasajes de los que usé vez pasada para ver qué dice Dios en su palabra respecto a este fenómeno. Eh, Les puedo decir algo. En la Biblia existen solo dos iglesias. Y ustedes podrán decir, ¿cómo dos? Sí, no hay más que dos en la Biblia. Está la iglesia de Cristo, la verdadera, la que él fundó, y está la iglesia falsa. Así como existe el bien, existe el mal. Así como existe Cristo, existe Satanás, ¿no? Entonces, es obvio que tendría que haber a lo largo de la historia eh, una creencia, una denominación que no esté siguiendo la pureza del Evangelio que Cristo le confió a sus discípulos. Entonces, hay dos. Eh, claro, se ramifican en miles, por eso hay 33.000, según lo que hemos averiguado hasta aquí, 33.000 denominaciones en el mundo, cristianas, ¿no? Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto de este asunto? Bueno, vamos a leer primero un pasaje que está en el Antiguo Testamento, que alguna vez se los compartí, pero es bueno cada tanto volver a repasar este tipo de pasajes porque son sumamente significativos por lo que contienen. Isaías capítulo 4, versículo 1. Allí el profeta utiliza una serie de símbolos. Recuerden que el libro de Isaías es un complemento del libro de Apocalipsis. Por eso a Isaías se le llama eh, el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y hay algunos símbolos también, como los hay en Apocalipsis, en Isaías también. Y capítulo 4, versículo 1, dice ahí, es una profecía, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan, nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Entonces uno lee esto y dice, ¿qué querrá decir? Bueno, desde el punto de vista profético, porque en realidad está hablando de una profecía, echarán mano de un hombre, por ejemplo, en Mateo 24:30, cuando habla de la aparición de Jesús en la nube de los cielos con los ángeles, dice, y verán la señal del Hijo del Hombre, ¿no? Y hablando del mundo, que estará viendo la señal del Hijo del Hombre, que es esa nube de ángeles que al principio se ve pequeña y se va haciendo cada vez más grande a medida que se acerca a la tierra, ¿no? Y se menciona, en lugar de Jesús, dice Hijo del Hombre. En 2 Timoteo 2:5, allí se habla de Jesucristo hombre, ¿no? Así que aquí el hombre bien lo podemos aplicar a Jesús, echarán mano de Jesús. 7 mujeres en aquel tiempo, y recuerden que el 7 es un número muy importante, es para indicar algo pleno, completo. Y 7 mujeres, ¿qué es la palabra mujer? Lo vimos hace poco a esto, ¿no? Cuando estudiamos Apocalipsis 12, ¿se acuerdan? La mujer vestida de sol. Bueno, la mujer es símbolo de iglesia. En el lenguaje profético, una mujer no es de carne y hueso, sino una iglesia. Y dice nosotras, comeremos de nuestro pan. ¿Qué es el pan en la Biblia? Bueno, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Así que el pan espiritual es la palabra de Dios. Comeremos de nuestro pan dirían estas iglesias, ¿no? Que echarían mano de un hombre, es decir, de Cristo. O sea, iglesias que se atribuirían el nombre de cristianas, pero que elaborarían su propio pan, es decir, su propia Biblia o su propia doctrina en este caso, ¿no? Y nos vestiremos de nuestras ropas, es decir, nos justificaremos, diciendo, de todas maneras, aunque hay ciertas cosas que no hacemos o las hacemos diferente, pero Dios nos ama igual. Bueno, eso es como querer justificarse y vestirse con ropaje simbólico de justicia propia. Y luego dice, solamente permítenos llevar tu nombre. ¿El nombre de quién? Del hombre. ¿Y quién es ese hombre? Cristo. O sea, si tuviéramos que leer este versículo traducido del lenguaje simbólico al literal, diríamos, echarán mano de Jesús
7 iglesias, simbólicamente un número que puede representar mucho más, ¿no? 7 es un símbolo. 7 mujeres en aquel tiempo diciendo: nosotras elaboraremos nuestra propia doctrina, nos justificaremos a nosotras mismas y solamente permítenos llamarnos cristianas. ¿Queda claro? Eso es lo que básicamente está queriendo decir el profeta en el capítulo 4, versículo 1 de su libro, ¿no? En el libro de Jeremías, un poco más adelante, capítulo 2, versículo 13, este es un texto que mencioné el martes pasado. Jeremías 2:13. Dios dice allí: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué había pasado en ese tiempo? Bueno, el pueblo de Israel, en lugar de seguir a Dios, seguir el agua viva, como dice él allí, dice que cavaron para sí cisternas que no retienen agua, pozos que no retienen agua. ¿Y qué es el agua? El agua de vida. Jesús, Dios, es el agua de vida, ¿no? Y cavaron pozo como diciendo, bueno, eh, trataron de enseñar cosas diferentes que no tienen nada que ver con lo que Dios les había enseñado. Eh, pozos que no retienen el agua, es decir, no retienen la verdadera enseñanza, no retienen la doctrina. Y el pueblo israelita se llenó de tradiciones, tal es así que cuando Jesús llegó, después de 400 años en que Dios había levantado el último profeta del Antiguo Testamento, que fue Malaquías, de allí no levantó ninguno más. Pasaron 400 años hasta que se escribe el Nuevo Testamento, que empieza en San Mateo. En ese tiempo, esos 400 años, lamentablemente surgieron un montón de tradiciones de hombres, dogmas humanos que los judíos crearon, inventaron, y las enseñaban como si fueran doctrinas bíblicas, ¿no? Y claro, cuando Jesús llega se encuentra con un cúmulo de tradiciones de hombres que tuvo él que lidiar mucho con ellos. Ustedes se acordarán en Mateo 15, allí se registra uno de los encuentros fuertes que Jesús tuvo con los judíos, y allí él les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que el pueblo judío tenía un montón de mandamientos humanos, y Jesús tenía estos encuentros con ellos y los trataba duramente, porque si hay algo que Jesús siempre defendió fue lo que ha dejado él revelado a través de sus profetas, ¿no? Así que, ¿qué pasó después de Cristo hasta nuestra época? No han pasado 400 años, sino más de 2000 años. ¿Cuántas enseñanzas humanas han entrado dentro de las iglesias? Muchísimas, muchísimas. Y este fenómeno se sigue repitiendo. Ya venía desde antes del Nuevo Testamento. Por eso allí el profeta Jeremías, a través de este profeta, Dios dice que su pueblo habían estado cavando cisternas rotas que no retienen agua, es decir, en donde no puede prevalecer la verdadera doctrina, sino que es un agua que se desvanece, porque no es verdadero, no es auténtico, son enseñanzas humanas. En Juan capítulo 4, versículos 13 y 14, allí dice Jesús, le habla a la mujer samaritana, ¿no? Aquella mujer a la cual le pidió agua. Ustedes conocerán la historia ahí en Juan capítulo 4, y si no la pueden leer. Y cuando se encuentra con esta mujer, que era una mujer muy pecadora, por eso Jesús fue a buscarla, porque vino a salvar a los pecadores, y él le dijo: cualquiera que beba de esta agua no volverá a tener sed jamás. O sea, eh, pidió el agua a la mujer, y entonces una vez que bebió, Jesús dice: bueno, yo tengo un agua diferente, un agua que si tú tomas de esta, nunca más vas a volver a tener sed. Y la mujer entonces dijo: bueno, yo quisiera esa agua. Y ahí entonces Jesús le empieza a contar lo que ella estaba, qué tipo de pecados ella tenía, ¿no? Y entonces le estaba ofreciendo el agua de vida, ¿no? Que era su palabra y él mismo como el agua de vida. Por eso aquí tenemos otro símbolo del agua. Isaías 50:11
Dice allí, todos ustedes, habla Dios, encienden fuego y se rodean de antorchas y andan a la luz de ese fuego, pero con dolor ustedes serán sepultados. Aquí vemos también cómo el pueblo de Israel elaboraban su propia luz. ¿eh? La palabra de Dios es una luz. ¿Se acuerdan de Salmo 119, 105? Allí dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Pero aquí Dios está eh, llamándoles la atención a su pueblo porque dice, ustedes se han rodeado de antorchas y andan a la luz de su propio fuego. Bueno, hay muchas iglesias que andan no detrás de la luz verdadera, si bien eh, dicen seguir a la luz verdadera que es Cristo, sin embargo tienen dentro de su conjunto de doctrinas muchas enseñanzas que son humanas, son luces falsas, por así decir, y no la luz verdadera que proviene de la palabra de Dios. Jesús dijo que Él es la luz del mundo, pero muchos no siguen al pie de la letra esa luz. Otro texto que alguna vez compartí es Mateo 7, 21 al 23. Esto es respondiendo a la pregunta, por si alguno entró más tarde, ¿por qué existen tantas denominaciones? Entonces estoy usando varios textos, ¿no? En Mateo 7, 21 al 23, allí Jesús le dice a la gente que lo estaba rodeándolo, mayormente a los judíos, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre. Y Jesús les dirá, yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Es interesante que la palabra hacedores de maldad en el original griego, de donde proviene el Nuevo Testamento, dice transgresores de la ley. O sea, allí Jesús dice, miren, yo no los conozco, pero ¿cómo? Si profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre y sacamos demonios en tu nombre. Y Jesús dirá, yo no sé quiénes son ustedes. Y para cómo les dirá, hacedores de maldad, es decir, transgresores de la ley. Entonces, esta es otra razón por la que hay muchas denominaciones. Se puede predicar mucho de Dios y hasta hacer milagros, pero si no se está obedeciendo los mandamientos de Dios, Jesús les dirá, no sé quiénes son ustedes. Porque la ley de Dios es una revelación de Él mismo. Si no obedecemos esa ley, pues estamos lejos del autor de esa ley. Bueno, en Lucas 6:46, Jesús le dijo también allí a un grupo de gente, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Y qué interesante que aquí se repite lo mismo que en Mateo 7, ¿no? Cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿no? Acá en Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Entonces tenemos que estar seguros de estar haciendo lo que Dios manda. Segundo Timoteo 4, 3 y 4. Esta es una profecía de San Pablo. Allí él dice, porque llegará el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, eh, se guiarán por sus propios caprichos. Buscarán un montón de maestros que solo enseñen lo que ellos quieren oír. Este es otro asunto que hace que crezca el número de denominaciones en este mundo. Es decir, sus propios deseos, querer oír lo que pues queremos oír y no lo que Dios quizá nos está queriendo decir en una manera más fuerte, ¿no? Hay gente que no le gusta que le hablen de profecías o de apocalipsis. No, 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 a mí no me hable de eso. Más bien hábleme de los evangelios, del amor de Jesús y todo. Todo eso es bonito. Bueno, pero también tenemos que conocer las profecías. No, que me da miedo. ¿Cómo Dios va a escribir una carta, como es Apocalipsis, la última de la Biblia, para causarnos temor? Si Dios es nuestro Padre, no es para atemorizarnos, sino para darnos esperanza. Pero la ignorancia de mucha gente o la inconstancia lleva a que, no, mejor eso no, vamos a leer esto otro, vamos por aquí o por allá. Y como dice allí Timoteo, se amontonarán eh, a maestros, ¿no? Conforme a sus propios deseos y enseñarán a la gente lo que ellos
quieren oír. A un famoso evangelista que ya murió, aquí de Estados Unidos, eh, muy famoso, una vez alguien le preguntó por qué no predicaba sobre los mandamientos de Dios, especialmente del cuarto. Y él dijo, no, es que si yo predico de ese tema, la gente no me va a querer escuchar, voy a crear un conflicto, decía, ¿no? Ahí está el problema. Cuando nosotros dosificamos la palabra de Dios, solo damos lo que a la gente le gusta y lo que requiere un compromiso mayor, ¿no? Mejor no, porque no vaya a ser cosa que pierda oyentes. Tengamos cuidado con eso. Bueno, esta es una de las razones por las cuales también hay muchas denominaciones. No se predica todo lo que la palabra de Dios nos dice por temor a herir conciencias. Pero Dios no quiere herir conciencias. Si la va a herir es para sanar, porque nunca Dios eh, hace una herida sin sanar luego. Es como una operación, ¿no? Cuando el médico tiene que operar, tiene que hacer un corte, que obviamente es un corte doloroso, pero ¿para qué lo hace? Para sanar. Muchas veces Dios nos dice cosas bien fuertes, precisamente para sanar nuestro corazón, nuestra conciencia. Entonces dejemos que duela y escuchemos toda la verdad de Dios. Bueno, vamos a otro texto. Está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16, respondiendo a la misma pregunta de siempre, porque hay tantas denominaciones. San Pedro dice, hablando de las cartas de San Pablo, en cada una de sus cartas, él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender, que, y aquí presten atención, los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como también las demás escrituras, para su propia condenación. O sea, San Pedro está diciendo, hay mucha gente que lee las cartas de San Pablo, que son 14, ¿no? Y que son inconstantes, o aquí dice débiles en la fe, e ignorantes, voluntarios, ¿no? Es decir, porque están leyendo, estudiando, pero no tienen paciencia para que Dios les revele las verdades que Pablo ha dejado escritas. Y entonces comienzan a torcer las escrituras diciendo, a mí me parece que Pablo dijo tal cosa, y así es como se van creando doctrinas nuevas, cuando en realidad hay que pedir a Dios que nos dé luz para poder entender algún punto que no es fácil, ¿no? Porque allí San Pedro dice, hay algunas cosas en las cartas de San Pablo que son difíciles de entender, pero el que es inconstante, el que es débil en la fe, entonces, ¿qué hace? Tuerce las escrituras y termina enseñando cualquier disparate. Bueno, ahora, eh, en la carta de, a ver, leímos la carta de, no, no, sí, la carta de San Pablo, otra carta de San Pablo que está, eh, a ver que me perdí un poquito aquí en mis apuntes. No, el mismo carta de San Pedro, sí. Carta de San Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Mira lo que dice allí, cómo se predice lo que pasaría con las verdades bíblicas en el futuro. Capítulo 2 de segunda carta de San Pedro, versículo 1 al 3. Y esto es una profecía también. Pero hubo también, dice Pedro, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, dentro del cristianismo, entre ustedes, va a haber falsos maestros, que introducirán encubiertamente, de una forma que nadie se va a dar cuenta, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aquí, en este versículo, capítulo 2, versículo 1, San Pedro dice que habría falsos maestros dentro del cristianismo y hasta negarían al mismo Jesús. Versículo 2. Y dice, y muchos, no dice pocos, muchos seguirán sus disoluciones, o sea, sus errores, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Eh, Recuerden la puerta angosta, la puerta ancha, ¿no? Dice que muchos entran por el camino ancho, ¿no? Y pocos entran por el camino
angosto. Jesús lo dijo. Siempre habló de una minoría, por eso Jesús le llamó a su pueblo, a su iglesia, rebaño pequeño, no rebaño grande. Siempre habló de un remanente. ¿Se acuerdan cuando estudiamos eso la vez pasada en Apocalipsis 12? Ese remanente con el símbolo de mujer que huyó al desierto, ¿no? Que tuvo que estar reuniéndose en lugares despoblados y que por 1260 años fue perseguido, aún por los mismos cristianos. ¿Por qué? Porque no creían lo que creían los demás. Y siempre fue una minoría, siempre fue un remanente. Y por eso aquí dice que los que seguirían los errores que se enseñarían en la iglesia cristiana en el futuro serían muchos, ¿no? Y el versículo 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hasta incluso dice que estos falsos maestros o quienes introducirían herejías dentro de la iglesia de Dios harían mercadería de los cristianos. Yo no quiero tocar un punto ahí delicado porque puede que alguno pueda o se pueda sentir un poco herido. Pero solo piensen en eso nada más. Dejen que Dios los ilumine y les haga recordar a qué se está refiriendo Pedro cuando dice harán mercadería de ustedes. Saque cada uno sus conclusiones. Ahora, vamos a ir a nos quedan unos textos más. Pues ya estamos en la segunda pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con la Biblia, ¿no? Ahora, ustedes pueden preguntarse a esta altura, si habiendo tantas denominaciones, ¿cómo podemos nosotros saber dónde se está enseñando lo que realmente Dios manda? ¿Será que Dios nos dejó así a la suerte, que cada uno se las arregle como pueda? No, definitivamente no. Ustedes recordarán, entre tantos textos, pero hay algunos que son claves, y que uno de ellos está en Juan 16, versículo 8. Allí Jesús habla de cuando enviaría al Espíritu Santo que estará con ustedes, dice, con los seguidores de Jesús, y les enseñará todas las cosas, o les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Y él dice, el Espíritu Santo, San Juan 16, 8, los guiará a toda la verdad. No dice los va a guiar a la mitad de la verdad, o al 70% de la verdad, o al 90%, ni al 99% siquiera, sino a toda la verdad. O sea, Dios prometió que el Espíritu Santo, aquel que es humilde y que quiere aprender de Dios y encontrar la verdad de Dios, pues la promesa es que va a descubrir toda la verdad. El problema de no descubrir toda la verdad no está en Dios ni en su palabra. El problema está aquí en el corazón. Porque queremos ajustar la Biblia a nuestra manera de pensar, de acuerdo a nuestra cultura. Y la carnalidad siempre juega un papel preponderante en eso, ¿no? Por eso hay tantas denominaciones, porque no todos quieren realmente hacer lo que Dios manda. Y hay ciertas doctrinas que son controvertidas y que son mal entendidas y mal enseñadas porque no se las estudia como corresponde. Por eso San Pedro dice, habría gente inconstantes que torcerían las escrituras. Y para estudiar la Biblia tenemos que ser constantes y tener mucha fe y confianza en que Dios nos va a guiar hacia la verdad. Así que recuerden Juan 16, 8, el Espíritu Santo es dado para guiarnos hacia toda verdad. Juan 16, 13 también, ¿no? Sí, 16, 8, 16, 13. Bueno, Juan 7, 17 dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, lo dice Jesús aquí, sabrá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Este es otro texto clave. Juan 7, 17. El que quiere hacer la voluntad de Dios, ustedes quieren hacer la voluntad de Dios, yo también, si no, no estaríamos aquí. Entonces, Jesús dice esto, sabrá si la doctrina es de Dios o si yo hablo, Jesús dice, como por mi propia cuenta, él como humano, ¿no? Todo lo que enseñaba Jesús lo enseñaba tal como su padre se lo había enseñado, y él era hombre. Jesús tomó la naturaleza humana, podría haber enseñado algo diferente,
pero él, todo lo que el Padre había, le había enseñado, él enseñaba. O sea, por eso dice, yo no enseño mi doctrina humana, yo lo que enseño es lo que mi Padre me enseña. Proverbios 28:5. Miren lo que dice aquí. Los hombres malos no entienden el juicio. Y aquí viene una frase clave. Mas los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Proverbios 28:5. Es decir, los que buscan la verdad del Señor, los que buscan la verdadera luz, los que buscan el verdadero pan de vida, entienden, dice Salomón, todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios les da luz para entender su verdad. Muy bien, ahora sí vamos a ir a la segunda pregunta. Espero haber sido claro en responder a la primera, que tiene que ver en por qué hay tantas denominaciones en el mundo. Hay muchas otras razones. Yo solo he mencionado unos cuantos textos para darles una idea, ¿no? En general. Vamos a la segunda pregunta, que alguna vez ustedes se la pudieron haber hecho también. ¿Por qué la Biblia es la máxima autoridad en asuntos religiosos si fue escrita por seres humanos? Quizá a ustedes le pudieron haber hecho esa pregunta alguna vez. A mí me la hicieron muchas veces. ¿Cómo usted puede confiar en la Biblia si fue escrita por hombres? Bueno, siempre es bueno tener textos para responder con el escrito está y no con lo que a mí me parece. Segunda Timoteo 3:16, por ejemplo, segunda carta a Timoteo 3:16, allí San Pablo dice, toda, no dice parte, sino toda la escritura es inspirada por Dios, toda. La Sagrada Escritura, le dice Pablo a Timoteo, te pueden hacer sabio para la salvación. O sea que es el libro que nos enseña el camino hacia la salvación y no se puede equivocar, porque si se equivoca, no alcanzaríamos la salvación, ¿cierto? Por lo tanto, podemos confiar. Es lo que el mismo Jesús dijo en Juan 5:39, también lo hemos leído muchas veces. Allí Jesús dice, estudien las Escrituras porque en ellas ustedes tienen la vida eterna. Es el manual que les enseña cómo alcanzar la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y otro texto muy claro es 2 de Pedro 1:21, donde San Pedro dice, nunca la profecía o la enseñanza fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, o sea, los profetas, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Lo que ellos escribían no eran sus propias ideas, sus propias opiniones acerca de Dios, sino lo que el Espíritu Santo les dictaba aquí en su cabecita, ¿sí? Recuerdo hace muchos años estábamos dando unos estudios bíblicos en un barrio, una señora nos había prestado la casa ahí, y era para el tiempo de Semana Santa, aprovechamos para hacer evangelismo en ese tiempo. Y venían adultos y venían niños, y yo les había enseñado esto, ¿no? ¿Por qué podemos confiar en la Biblia? Y pues la noche siguiente, después de haber dado ese tema, antes de empezar un siguiente tema, les pregunté, a ver, ¿por qué ustedes pueden confiar en la Biblia como palabra de Dios y no palabra de hombres? ¿Quién tiene la respuesta? Yo esperaba la respuesta de algún adulto y nadie me respondía. Y un niño levanta la mano, yo creo que tendría 7, 8 años, más de eso no. Dice, yo tengo la respuesta, me dice. A ver, ¿por qué tú puedes confiar en un hombre que escribe la Biblia, como Pedro, como Pablo, como Juan? Y él respondió de una manera que nunca me olvidé. Vieron, los niños son muy inteligentes para dar ciertas respuestas, ¿no? Y dijo, los profetas, dice, escribían la palabra de Dios porque tenían a Dios o tenían a Jesús aquí en la cabeza. Me contestó el niño, ¿no? Ellos tenían a Jesús aquí en la cabeza. En sus palabras, ¿no? Tan simples, él dijo una gran verdad. Es cierto, cuando los profetas escribían, estaba allí, ¿no? Jesús a través del Espíritu Santo. Obviamente, haciendo que estos hombres elegidos por Dios, llamados profetas, escribieran de parte de Dios. Por eso la Biblia no tiene contradicciones, tiene aparentes contradicciones, que es muy diferente, ¿no? Pero la Biblia es un conjunto armonioso de enseñanzas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Fíjense que cuando yo enseño el Apocalipsis, tengo que recorrer prácticamente toda la Biblia, hasta me voy al Génesis. Y uno puede decir, pero hay muchísimos años de diferencia entre San Juan, que escribió el Apocalipsis, y Moisés y Génesis.
hay centenares de años de diferencia. Sin embargo, el pensamiento de Dios está ligado desde el Génesis hasta el Apocalipsis a través de todos los profetas. Si estos hombres hubiesen escrito con sus propias ideas, entonces cada cual hubiese escrito lo que se le ocurría y sería un conjunto de contradicciones tremendo la Biblia, ¿no? Sin embargo, no es así porque el pensamiento de Dios va a lo largo de todas las escrituras, a través de 1500 años en que se escribieron los libros del Antiguo Testamento y el Nuevo. En esos 1500 años no hay ninguna contradicción. Por eso nos da la seguridad de que podemos confiar en la Biblia como palabra de Dios y no palabra de hombres, ¿sí? Les leo un texto más que pueden usar para poder ayudar a entender a la gente de que la Biblia es un libro confiable. Lucas 24, versículo 25 al 27. Allí se registra un incidente. Ya Jesús había muerto, ya había resucitado, y dos de sus discípulos iban camino hacia un pueblito llamado Emaús, y ellos iban sorprendidos por lo que había pasado, ¿no? Y eso que Jesús les había dicho durante 3 años, bueno, me van a matar, van a hacer esto conmigo, pero el tercer día voy a resucitar, pero la mente a veces está volando y no puede entender las cosas del Espíritu, ¿no? Y estos dos hombres iban diciendo, ¿viste lo que pasó? Mataron al Maestro, mataron a Jesús. Y Jesús, como ya había resucitado, se les apareció, iba caminando al lado de ellos y no lo reconocieron. Y entonces, ¿qué hizo Jesús para eh, enseñarles a ellos que lo que ya pasó con él estaba escrito? Dice así, él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y miren, aquí está la clave. Fíjense el método que usó Jesús. Y comenzando desde Moisés, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, todos esos libros, y siguiendo por todos los profetas, Isaías, Jeremías, Samuel, Oseas, Amós, bueno, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y más adelante cuenta la historia de que los discípulos como que se les cayó la escama de los ojos. Ahora, ¿qué hizo Jesús para poder hacerles entender lo que ellos no habían entendido antes? Les dio un estudio bíblico, recurriendo ¿a quién? ¿A quién? ¿Algún erudito de esa época? ¿Alguna filosofía humana? ¿Algún teólogo? No, no, no. Recurrió a las escrituras. Los paseó por las escrituras, desde Moisés hasta Malaquías, quizá que fue el último profeta del Antiguo Testamento. Y entonces los discípulos, ahora sí entendemos. Bueno, así que ese es el método que usa Jesús para hacer entender ciertas cosas que a veces no entendemos. Hay que pasearse por las escrituras, ir de un lado a otro, no quedarse con un solo versículo, ¿no? Hay que ir más allá para ver la luz de Dios en su plenitud. En Mateo 4, 1 al 10, en el desierto de la tentación, ustedes van a encontrar que cuando el diablo le citaba las escrituras a Jesús, él en 4 oportunidades dijo, escrito está, escrito está. No dijo, dijo fulano de tal, dijo el teólogo tal. No, 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 escrito está en la palabra de Dios. Y hasta le dijo, no, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que tenemos un ejemplo de la importancia que Jesús le daba a las escrituras. Él nunca recurrió a ningún concepto teológico de nadie, sino a lo que su Padre Dios había revelado a través de los profetas. Es interesante algunos adelantos científicos que tiene la Biblia. Job 26:7, por ejemplo, allí se dice que la tierra cuelga sobre nada. ¿Se acuerdan de Cristóbal Colón? Que en ese tiempo mucha gente creía que la tierra estaba sostenida por un gigante o por un elefante. Bueno, muchas cosas así. Pero ya la Biblia decía, muchísimo antes de Jesús, centenares de años antes, que la tierra cuelga sobre nada. En Isaías 40:22, hablando de Dios, dice, Él está sentado en el círculo de la tierra. Ya se decía en el tiempo de Isaías, casi 500 años antes de Jesús, que la tierra era un círculo, era algo redondo, era un globo. En Job 28:25, otro adelanto a la ciencia, ¿no? Mucho antes de que la ciencia lo descubriera, 3000 años antes de que Torricelli inventara el barómetro al descubrir que
el viento tiene peso, que el aire se puede pesar. Bueno, en el año 1643, Torricelli descubre algo que ya la Biblia lo había dicho muchísimos siglos antes que él, ¿no? 3000 años en este caso, de la existencia de este científico, Job 28:25. Bueno, y así hay muchas evidencias de que nos hablan de un Dios sabio y que podemos confiar plenamente en lo que Él nos ha dejado escrito en su palabra. Bueno, vamos a la última pregunta. Pregunta número 3. Esta no la he respondido. Las otras dos en el pasado las había respondido con menos textos bíblicos. Hoy prefería agregarle algunos más. Pero esta creo que no la hemos analizado. ¿Perdona a Dios todos los pecados o hay algo que Él no perdona? Muy buena pregunta. Pero antes de ir ahí, quiero saludar a alguno más que ha entrado, como Teresa, Zoila, Modesta. Gracias por desear bendiciones, Modesta. ¿Quién más está aquí? Teresita Sánchez, Alberto, Remo. Qué bueno que estás aquí, Remo. Antonieta, saludando también. Nora, como siempre, con su esposo Daniel, Dani Santillán. Bueno, bienvenidos. Qué bueno que están aquí. Entonces vamos a responder a esta última pregunta. ¿Perdona a Dios todos los pecados o hay alguno que no perdona? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. La respuesta la encontramos en San Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32. Ahí está hablando Jesús y dice: por tanto les digo, todo pecado y blasfemia, todo pecado, todo, será perdonado a los hombres. Pero, y aquí está el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o a Jesús, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces la respuesta a esta pregunta, si perdona a Dios todos los pecados, bueno, depende qué. Aún se puede insultar a Jesús y dice, yo le voy a perdonar. Un homicida puede ser perdonado. Un ladrón puede ser perdonado. Un homosexual puede ser perdonado y transformado. Un borracho puede ser transformado. No hay pecado que Dios no perdone y ofrezca su poder para lo cual ofrezca su poder transformador. Pero Jesús dice, el que peca contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Ahora, ¿qué es eso de pecar contra el Espíritu Santo? Bueno, miren, si uno no siente arrepentimiento por un pecado, entonces ¿cómo Dios puede perdonar? En Juan 16:8, allí dice que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Nos convencerá. ¿Quién es el que nos convence que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador? El Espíritu Santo. Ahora, si Él no puede convencerme de que soy un pecador, pues ¿cómo voy a sentir el deseo de confesar un pecado que yo creo que no estoy cometiendo? ¿Se dan cuenta? Por ahí va. Ahora, el Espíritu Santo nos convence. Vamos a usar un ejemplo. El Espíritu Santo me dice, mira, no es verde como te enseñaron. La Biblia dice que es blanco. Pero yo le discuto al Espíritu Santo. Dice, bueno, pero es que a mí mis padres y mis abuelos y mis tatarabuelos siempre creyeron que es verde. Pero un día el Espíritu Santo, a través de la palabra, me dice, mira, aquí dice que es blanco. No, bueno, pero yo no puedo traicionar la creencia de mis padres y yo creo que así está bien de todas maneras. Entonces hay una lucha interna, ¿no? Entre sentimientos arraigados y la verdad de Dios. Y el Espíritu Santo está en esa lucha. Y el Espíritu Santo quiere implantarle esa enseñanza que es blanca, no es verde, como le habían enseñado a esa persona que le discute a Dios. Entonces, si esa persona continúa practicando el error que le han enseñado por ignorancia, obviamente, y no acepta la verdad que el Espíritu Santo está enseñando, cómo él se va a arrepentir y cómo va a decir, perdóname Dios por haber estado practicando algo que estaba equivocado. Ahora yo me doy cuenta, de acuerdo a tu palabra, que debo cambiar porque tu palabra dice que es blanco y no es verde. Entonces, tiene que producirse ese cambio. Ahora, si no hay ese arrepentimiento,
porque la persona dice que verde está bien y blanco no, entonces está rechazando al Espíritu Santo y de alguna manera le está atribuyendo al Espíritu Santo una obra diabólica. ¿Por qué? Porque solamente el diablo puede traer el error, no el Espíritu Santo. Pero si yo no me dejo convencer por el Espíritu Santo y yo le discuto con mi propia manera de pensar, diciendo, no, yo estoy en lo cierto, tú estás equivocado, entonces le estoy atribuyendo una obra diabólica al Espíritu Santo. Por eso no puede haber perdón para aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, es decir, rechace esa impresión que quiere dejar en nuestro corazón, en nuestras mentes, eh, cuando Él nos muestra la verdad en la palabra de Dios. Un ejemplo, hay tantos. Vimos cuáles son los 10 mandamientos verdaderos y cuáles no son los verdaderos, cuáles son los cambiados, los modificados y cuáles son los verdaderos. Entonces, nuestro compromiso ahora es con Dios. Yo voy a Éxodo 20, veo los 10 mandamientos y digo, uy, aquí veo que hay algunos mandamientos que a mí no me enseñaron. Pues Señor, ayúdame a vivir estos mandamientos porque estos están escritos con tu propio dedo en tablas de piedra. Entonces yo no atento contra el Espíritu Santo. Pero si yo le digo, bueno, sí, Éxodo 20 dice así, pero a mí me enseñaron de otra manera, yo voy a seguir lo otro. Ese es el camino que conduce al pecado imperdonable. No sé si soy claro. Una vez a una señora que había participado de una serie de estudios que yo estaba dando eh, allí en el sur, eh, en Sudamérica, no voy a decir el país. Voy a su casa a repasar lo que estaba estudiando. Le mostré los 10 mandamientos modificados en comparación con los 10 mandamientos de Éxodo 20, que son los que Dios escribió con su propio dedo en tabla de piedra. Y la señora tenía ciertas incertidumbres. Estaba más arraigada a sus sentimientos que al razonamiento de las Escrituras. Entonces yo le hice tomar una decisión, le mostré los dos. Le dije, señora, mire, usted ya ha conocido muchas cosas de la palabra de Dios. Solo quiero hacerle una pregunta y me voy. ¿Cuál de los dos mandamientos usted acepta? ¿Los que están modificados o los que están en Éxodo capítulo 20? Y yo esperaba que me dijera Éxodo 20. Miró los dos y me dijo, yo me quedo con los que me enseñaron a mí. Y yo le dije, qué triste, señora, porque usted no está ahora negando eso a mí, se lo está negando a Dios. Y hay gente que es así y que se van yendo directo hacia lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Quién es el ejemplo de eso? Lucifer en el cielo. Tantas veces Dios lo llamó al arrepentimiento, pero él llegó a pensar de que él no estaba equivocado. Ahí está el problema. No, yo estoy en lo cierto. Pero Dios le dijo, no, mira, estás equivocado. No, yo estoy en lo cierto. Y eso fue una lucha de mucho tiempo. Tal es así que él logró engañar a la tercera parte de los ángeles del cielo, como dice Apocalipsis 12. Quiere decir que no fue de un día para otro que Dios lo echó del cielo. Tanto tiempo lo llamó, tanto tiempo lo llamó al arrepentimiento, que finalmente el diablo abusó del amor de Dios y de su misericordia y traspasó los límites de esa misericordia y cayó en el pecado imperdonable, es decir, pecado contra el Espíritu Santo, que hasta hoy lo tiene, porque el diablo sigue sosteniendo que él tiene razón, ¿no? Por eso trae tantos problemas al mundo y tantas falsas enseñanzas que anda sembrando por ahí. Bueno, entonces recordemos, el pecado contra el Espíritu Santo es el pecado que no se confiesa, ¿sí? Pero mientras tengas un pecado que confesar porque te has dejado convencer por el Espíritu Santo, vas bien, no te preocupes. No, para llegar a cometer el pecado contra el Espíritu Santo se necesita recorrer un largo camino. Sin embargo, muchos lo han recorrido. Judas lo recorrió. ¿eh? Por tanto tiempo Jesús estuvo luchando para cambiar su vida y para que Él se entregara a Él. Sin embargo, Judas se ahorcó sin haberse arrepentido. Eso es pecado contra el Espíritu Santo. Bueno, vamos a Apocalipsis 9, 20, 21, para que ustedes tengan también un concepto más detallado de qué es el pecado contra el Espíritu Santo. Apocalipsis 9, 20 y 21. Allí dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, se habla de aquellas 7 plagas que van a caer antes de la venida de Cristo, todas esas personas, ni aún así, fíjense lo que dice, se arrepintieron de las obras de sus manos, o sea que ni los castigos divinos que van a caer antes de la venida de Cristo
pudo poner en ellos el deseo de arrepentirse. Y ya les voy a explicar por qué. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea, están cayendo los castigos de Dios, las plagas del Apocalipsis, y esta gente no se arrepienten, al contrario, blasfeman contra Dios. Bueno, es que será un tiempo cuando el Espíritu Santo habrá sido retirado del todo de la tierra. Ya no habrá mediador. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de esto. Entonces, en ese tiempo, sin mediador en el cielo, ¿a quién vamos a confesarle los pecados si ya Jesús no está intercediendo por nosotros? Bueno, esta gente precisamente no pueden sentir arrepentimiento porque ya van a haber pecado contra el Espíritu Santo. Hechos 17, 30 y 31. Y es el último texto que leemos. Allí dice lo siguiente: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, cuando nosotros no conocíamos la palabra de Dios, ahora manda Dios a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de Jesús, obviamente, que es nuestro juez. Así que el mandato de Dios, una vez que conocemos lo que está aquí escrito, dice: arrepiéntanse. No le discutan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido enviado para guiarlos a toda la verdad y para convencerlos de pecado. Y nosotros, pues, si tenemos un corazón humilde, dispuestos a vivir lo que Dios, Papá Dios, nos ha dejado aquí, pues el Espíritu Santo también nos va a dar la fuerza para hacer lo que Él pide y no lo que a nosotros nos parece. Bueno, espero que haya sido clara la respuesta a esta última pregunta, que es el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra Él es el pecado que no se confiesa. ¿Por qué? Porque si yo impongo mis ideas personales, mis creencias personales sobre la verdad de Dios, entonces no tengo ninguna razón para arrepentirme. Y eso me conduce al pecado imperdonable, ¿sí? Pero mientras tanto, nadie se preocupe ni se asuste, porque si alguien hubiese pecado contra el Espíritu Santo, no estarían aquí y vaya a saber por dónde andarían, ¿no? El hecho es que estamos aquí porque el Espíritu Santo nos trajo, porque estamos estudiando y porque queremos hacer lo que Dios nos ha dejado revelado en su palabra, ¿sí? Bueno, terminamos con estas 3 preguntas, así que vamos a saludar a quienes han estado entrando últimamente. Raquel, allí está, Raquel Medina, bienvenida. Y bueno, y a todos los demás, me alegro de que hayan estado en esta nueva oportunidad. Como dije al principio, hoy cumplimos 50 temas desde que empezamos a transmitir a fin de marzo y agradezco a Dios de que nunca tuvimos que interrumpir. Así que cuánto hemos aprendido con estos 50 temas, especialmente aquellos que empezaron a conectarse desde el principio, ¿no? Y pues es un motivo de gratitud a Dios. Si tienen algún pedido para orar antes de irnos, a ver, quiero recorrer aquí, si hubiera alguna necesidad por la cual orar, no veo, quiere decir que está todo bien. Pero si hay algo en el corazón de ustedes y no lo han expresado, Dios lo conoce, entonces vamos a poner en oración lo que ustedes tengan allí, ya sea un problema de salud, un problema familiar, problema financiero, lo que sea, que Dios intervenga en la vida de ustedes trayendo su bendición. Raquel aquí dice: oremos por el Espíritu Santo. Qué bueno, hemos estado hablando de él en esta última pregunta, para ser obediente a lo que Dios nos manda, ser fuertes y fieles. ¿Saben qué es lindo? Orar por el Espíritu Santo. Y Jesús lo dijo, tenemos que pedir al Espíritu Santo, tenemos que orar por Él, porque también es una persona divina, ¿no? Y Él está para ayudarnos a aprender lo que estamos estudiando y poner en práctica las enseñanzas de Dios. Así que vamos a orar por lo que pidió Raquel, me pareció una un buen pedido. Raquel Medina. Bueno, oramos entonces. Querido Padre Celestial, gracias te damos por encontrar una clara respuesta a estas 3 preguntas que hemos analizado en esta ocasión. Gracias porque hay abundantes textos que podemos utilizar para responder
a estas preguntas que son parte de las muchas que muchas veces tenemos en nuestra mente. Pero tu palabra siempre nos da abundante claridad en esas respuestas que satisfacen nuestro espíritu y podemos estar tranquilos sabiendo que lo que tú nos dices es verdad. Y te rogamos por este pedido de Raquel, por la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, el único Señor que puede convencernos del error, del pecado, el único que puede darnos la capacidad para vivir a la altura de tus enseñanzas. Bendice a cada uno de los presentes, danos a todos un lindo fin de semana, protégenos de todo mal y que el martes, si es tu voluntad, podamos nuevamente encontrarnos. Lo agradecemos y lo pedimos todo, también dejando cada necesidad, cada pedido que hay en el corazón de cada uno de los que están aquí, los ponemos también en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis queridos amigos, gracias por este lindo tiempo que pudimos compartir juntos. Si algo no quedó claro, vuelvan a repasar, pero espero que haya sido del agrado de ustedes la respuesta a estas tres preguntas importantes, ¿no? Muy importantes sin duda. Que tengan un hermoso fin de semana, que Dios los acompañe, los bendiga, los cuide de todo mal y que bendiga también a cada uno de sus seres queridos. Nos vemos, si Dios quiere, el martes. Así que, como siempre, un gran abrazo y que la paz de Cristo esté en el corazón de ustedes. Hasta pronto.